hay una razón, es decir, no, porque además, a ver, lo hicimos juntos, las reformas. Sí. El Pacto por México, que por cierto tiene... Ahí estaba Pablo Gómez. Pablo Gómez, Mario Delgado. Mario Delgado era senador por el PRD, votó a favor de todas las reformas del Pacto por México, así como Gaby Cuevas. Pero bueno, ya sabes que de repente despiertan y cambian de opinión con iluminado. Eso es increíble. Pero un valor del pacto que construimos, fíjate, lo construimos las fuerzas de la libertad, las fuerzas que hicimos la transición a la democracia, el PRI, el PAN, el PRD. Y luego construimos ese pacto. En momentos de polarización y en momentos en donde hay una política caudillista que divide, que nos enfrenta, que nos fragmenta, no solo en México, en muchos otros lugares del mundo, aquí se tuvo el talento de ponernos de acuerdo todos. ¿Para qué? De manera democrática, de manera libre, para hacer reformas muy profundas que fortalecían al Estado mexicano, pero a un Estado mexicano democrático, plural, abierto al mundo, plural. Abrimos el mercado eléctrico, abrimos el mercado petrolero, es decir, libertad. Claro, con Pemex y con CFE como empresas productivas del Estado, que les iba muy bien, pero abríamos el mercado para beneficio de los mexicanos, poder producir de a de veras más petróleo, más gas, energías limpias. Así es. Hoy todo eso está cancelado, al igual que la reforma educativa. Se ha suavizado la reforma en telecomunicaciones, que es fundamental para tener internet, telefonía. Desaparecimos la larga distancia nacional, ¿te acuerdas? Así es. Entonces, bueno, fueron reformas muy serias que enfrentaron a grandes... La reforma política que hicimos, y cada una de esas reformas se enfrentó poderes fácticos muy fuertes. El mejor ejemplo es la educativa, con los líderes sindicales, por ejemplo, y ahí se estuvo y se defendió y pasamos momentos muy difíciles. Entonces, bueno, yo creo que en ese contexto hay que entenderlo, pero entiendo plenamente la crítica. Además, mucha gente lo ha hecho y está muy bien. Digo, para eso estamos en este foro. Déjenme, ya está, ahí está. Veía lo de Marx, fíjate, los libros de texto, y voy a construir de ahí para rápido, no los quiero abrumar, pero lo que ha pasado en educación es dramático. Dramático, y ha sido una destrucción que es muy dolorosa para el país. Y decíamos, y es una destrucción que lo que está buscando es la dominación, lo que está buscando es la obediencia y no educar para la libertad. Déjame empezar con los libros. Y nada más voy a tocar dos ejemplos. Primero, el proceso de alfabetización de los niños, que es fundamental. Dominar el idioma es la herramienta de la libertad. Claro. En una sociedad alfabetizada, realmente entender lo que lees es fundamental. Saber escribir, saberte expresar de manera oral es fundamental. Por supuesto. En la reforma educativa cambiamos el proceso de alfabetización del país, basado en los últimos, digamos, en más de 20 años de investigación científica, lingüística, de cómo se aprende el español. Que es lectura y comprensión. Con especialistas de primer nivel, la mayoría, por ejemplo, de la UNAM, como la doctora Celia Díaz, de primer nivel, y transformamos y hicimos un proceso de alfabetización que empezaba desde el preescolar, donde todavía no saben leer, pero empieza ese proceso. Creamos las bibliotecas de preescolar, que fueron un éxito. Bueno, se derrumbó todo eso. Se derrumbó de quitarlo también. Lo quitaron, quitaron las bibliotecas, cambiaron el proceso de alfabetización, Carlos, con nuevos libros que no lo digo yo, lo dicen los expertos. Intentan regresar a un modelo de hace 50 años, que se sabe que no funciona, pero encima mal. Con libros en donde además, fíjate el escándalo, una tercera parte de los libros vienen con hojas en blanco. Supuestamente para que los niños tomen notas cuando tienen cuadernos. Curiosamente, el precio de los libros de texto haciendo menos, nosotros hicimos cerca de 198 libros, ellos apenas 90 y tantos, y el costo ha sido el doble de ellos de los que hicimos nosotros. Pero claro, traen hojas en blanco. Tú explícame eso. Eso es la mayor corrupción, la mayor crueldad que se está haciendo con los niños y con las niñas de este país. Segundo, los libros de matemáticas, que tienen muchísimas fallas, pero les voy a dar una que es absolutamente increíble. Antes los libros de primaria tenían en promedio 150 ejercicios.
a lo largo del curso. Un niño de primero, de segundo de primaria, de tercero de primaria, en los libros anteriores, los que hicimos nosotros, tenía 150 lecciones de matemáticas con las cuales iban aprendiendo distintos procesos matemáticos, distintas operaciones matemáticas. ¿Hoy sabes cuántos hay por cada libro? 15. ¿Por qué? De 150 a 15. Pero, ¿por qué? Esa es la pregunta. Pues porque quieren la obediencia, la dominación, que no aprendan matemáticas, Carlos. Lo que antes un niño aprendía en un mes, sí, hoy lo aprende en un año escolar. Lo dijo aquí Carlos Macerón, ¿te acuerdas que nos Es increíble, es absolutamente increíble. Y esos son los libros. Déjame irme para acá. Las escuelas de tiempo completo. Eran escuelas donde los niños y las niñas podían desayunar y podían comer de manera nutritiva. Eran escuelas que además tenían jornadas de 6 u 8 horas, porque la jornada normal en primaria es tan solo de 4 horas. 2/3 partes de estas escuelas estaban en las zonas más marginadas del país, la mayoría de ellas indígenas. Habíamos hecho una inversión muy grande de más de 10,000 millones de pesos. Íbamos avanzando. Lo que se necesitaba era lograr tener más escuelas de tiempo completo. Las eliminaron. Entonces, fíjate lo que te acabo de decir de los libros. Luego eliminan las escuelas de tiempo completo. Luego nos presumen que han invertido 80,000 millones de pesos en arreglar escuelas. Sí, nada más que nosotros en el gobierno anterior invertimos 140,000 millones. Entonces están presumiendo como en realidad hicieron una reducción en lugar de aumentar el gasto para arreglar las escuelas. Luego destruyeron lo que explicó Javier, la posibilidad de que los maestros entren por mérito, que se promuevan por mérito, y le regresaron el control de la vida profesional de los maestros a los líderes sindicales para que puedan presionar a los maestros y movilizarlos a tener votos. E incluso volver a vender y heredar plazas, que ya lo habíamos acabado. Habíamos acabado con la venta y herencia de plazas y lo regresaron, que tú siempre además defendiste mucho la reforma y te lo quiero agradecer aquí. Y luego déjame seguir con esto. Por primera vez, y este es un dato que es aterrador, porque México tenemos hoy todavía uno peor, pero había un grave problema de calidad educativa. Por eso hicimos la reforma. Pero si un mérito había tenido los gobiernos mexicanos, desde que en 1921 José Vasconcelos fundó la Secretaría de Educación Pública, es que desde 1921 cada gobierno, incluso cuando se enfrentaron grandes crisis, cada gobiernos por cierto, del PRI y del PAN, algo agregaron a la cobertura educativa del país y prácticamente teníamos ya una cobertura universal, la teníamos en primaria, en secundaria, en media superior ya teníamos 85% de cobertura. Fíjate. Este gobierno de Morena es el primero en la historia de México desde 1921 que en lugar de agregar cobertura, Carlos, quitó cobertura. Hoy hay 1,5 millones de niñas y niños menos en las aulas que en 2018. ¿Por qué? Ahí te va. Porque además dicen, es que es la pandemia, no fue la pandemia. Te voy a decir cuál es la clave de esto, porque además los que se han salido de las escuelas son los niños más marginados que han tenido que salir a trabajar para apoyar el gasto familiar. ¿Y sabes por qué? Porque ellos hablan mucho de los programas sociales, pero ellos destruyeron el programa social que mejor había funcionado en el país. Programas sociales que se crearon en un gobierno del PRI, en el gobierno del presidente Zedillo, que continuaron los gobiernos del PAN, de Vicente Fox, de Calderón y del PRI, del presidente Peña, que fueron los programas Oportunidades, Prospera, Progresa. Claro. ¿Qué hacían estos programas? A las familias más marginadas se les daba un apoyo mientras sus hijos estuvieran en la escuela. ¿Verdad? Entonces, en lugar de que estuvieran trabajando, apoyando el gasto familiar, con ese apoyo, la familia tenía los recursos que aportaban los niños o los jóvenes en el mercado laboral y podían estar en la escuela. ¿Qué hizo este gobierno? En ese momento se llamaba Prospera, quitó Prospera y de inmediato tú empiezas a ver los números. Antes de la llegada de la pandemia empieza la deserción de los niños más marginados, porque sin ese apoyo, pues claro, tienen que apoyar el gasto familiar. Pero entonces, y luego esto lo agravó la pandemia, pero entonces fíjate, hoy tenemos en total 1,5 millones menos de niños en las aulas, pero son 500,000 en preescolar, 600,000 en primaria, 250,000 en secundaria, 250,000 en bachillerato, menos. O sea, ve este escándalo. Y sigo. La reducción en el presupuesto. En 2018,
la inversión que hacía el gobierno federal en educación equivalía a 3.1% del Producto Interno Bruto. ¿Sabes cuánto es hoy? Y no les alcanzaba. No nos alcanzaba. No. O sea, había que gastar más en tenía que educación. hacer más. Y así Sí. como cada gobierno iba agregando algo de cobertura, sí. todos los gobiernos algo iban aumentando También en el el gasto gasto. educativo. Bueno, este es el primer gobierno que lo quita. Hoy, 2018, 3.1% del Producto Interno Bruto. Hoy, en 2024, es 2.7% del Producto Interno Es un Bruto. retroceso. Una reducción de 0.4, que puede sonar poco. ¿Sabes cuánto es 0.4? No. Más de 100,000 millones de pesos. ¿Sabes cuánto costaría tener todas las escuelas del país, que son 200,000 escuelas? Todas de tiempo completo. El 100% de las escuelas de primaria de tiempo completo costaría 80,000 millones de pesos. Con baños limpios, Todo. arreglados, Pero solo, pero todo pintado. Ahí está. Y te voy a decir, ¿sabes qué es lo peor? En gran medida, ¿dónde se ha ido ese dinero? A subsidiar a Pemex. A Exacto. subsidiar la ineficacia de Pemex. Exacto. ¿Y por qué? Porque quitaron otra reforma de libertad, que era la reforma energética, que como decíamos, abría el mercado, permitía la libre participación Y en el siempre el mercado. petróleo siempre de los mexicanos. Esa Por no era la discusión. supuesto, por Esa nunca fue la supuesto. discusión. No, pero fíjate lo que está pasando ahora. El dinero de los mexicanos, que debería de ir a educación y a salud, se está yendo a subsidiar el mal funcionamiento de Pemex porque quitaron la reforma energética. Déjenme darles los datos porque son contundentes. Es una cosa impresionante. Pemex siempre le había dado dinero Sí, claro. al gobierno. En 2018, todavía Pemex le dio al gobierno 2.2% del Producto Interno Bruto. Entonces, muy bien, Pemex al gobierno. al gobierno. Por primera vez en la historia, otra vez, ahora es el gobierno el que le da a Pemex. ¿Sabes cuánto le ha dado entre subsidios directos a Pemex y la reducción de impuestos a Pemex? Sí, Pemex claro. pagaba 65% de impuestos sobre su utilidad al gobierno federal. La reducción ya está en 35%. Le han quitado 30 puntos para que Pemex pague impuestos al gobierno. Bueno, entonces...